Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Construcción les da la bienvenida a la charla de esta tarde, uso de la gerencia de proyectos en el desarrollo de obra pública por medio del modelo de fideicomiso, con nuestro panelista, el ingeniero Carlos Brenes Mena. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Las consultas se evacuarán al finalizar la conferencia. Además, la grabación de esta conferencia la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual los invito a suscribirse. Voy a presentar a nuestro panelista, el ingeniero Carlos Brenes Mena, es ingeniero civil egresado de la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster en Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional y un diplomado del programa de alta gerencia en INCAE Business School. Tiene una experiencia profesional como socio fundador y director regional de la gerencia de proyectos de las firmas consultoras Gestión y Consultoría Integrada, GCI Ingeniería S.A., GCI Ingeniería Panamá y GCI Ingeniería Perú. Además, gerente de la unidad administradora de proyecto del Fideicomiso Inmobiliario Judesur Banco de Costa Rica. Su experiencia académica ha sido profesor catedrático del programa de maestría de Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional, además profesor asociado del programa Master in Project Management del programa Global School of Project Management. Además, profesor invitado del programa de maestría de Gestión de la Construcción de la Universidad Tecnológica de Perú. Además, ha sido conferencista nacional e internacional en temas relacionados con la gerencia de proyectos y autor de artículos especializados en temas relacionados con la gerencia de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción. Además, tiene 3 acreditaciones, uno como PMP por el PMI, Green Project Manager por GPM Global y Scrum Developer Certificate y Scrum Master Certificate. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Carlos Brenes. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. ¿Me podría tal vez alguien confirmar que se escucha bien? Nada más para estar totalmente seguros. Sí, es correcto. Bueno, formidable. Bueno, bienvenidos, les agradezco mucho el interés de participar en esta charla. Yo pues también con mucho gusto de darla. Esta charla, digamos que es una repetición de una charla que había dado en meses anteriores para optar por el grado de especialista en gerencia de proyectos. Y bueno, pues el Colegio de Ingenieros Civiles me hizo la solicitud de volver a dar la charla, dado que había habido bastante interés. Y pues aquí estamos a la orden entonces para compartir un poco más. La charla está programada para aproximadamente una duración de 1 hora. Trataré de ser breve para dejar tiempo suficiente para poder atender algunas de las consultas al final. Sin más preámbulo, entonces vamos adelante. Entonces, bueno, tal vez lo más importante es un poquito comentar qué es el contenido que tenemos en la charla. Vamos a hablar un poco de cuál es la motivación del tema, el reto que identifico yo que tenemos por delante al respecto. Vamos a ver una serie de conceptos, digamos, que luego van a ser utilizados en la segunda parte, digamos así, de la charla. Vamos a hablar del fideicomiso como una, digamos, posible esquema de ejecución de obra pública, sus etapas. Vamos a comentar de algunos ejemplos de fideicomisos que se han desarrollado en el país y vamos a ver un caso específico de estudio que es el fideicomiso de el depósito libre comercial de Golfito, que es promovido o es digamos, ejecutado por el Banco de Costa Rica en conjunto con Judesur. Y bueno, finalmente vamos a sacar ahí algunas conclusiones generales, digamos, de la charla. Entonces, bueno, con respecto a lo que tiene que ver con la motivación, pues bueno, en primera instancia tenemos ahora un contexto, digamos, complejo que se ha derivado de digamos, de la crisis que se origina por el tema de la pandemia del COVID-19 y pues esto nos llama a la necesidad de que haya una reactivación económica. Obviamente es una reactivación económica que entre mejor se desarrolle, pues y más personas cubra, pues más beneficiados nos vamos a ver como sociedad en términos generales.
Entonces, en el sector nuestro, digamos, el sector construcción, pues obviamente es un sector que se ha visto bastante afectado, ya venía, digamos, de capa caída un poco antes de lo de la pandemia. La pandemia, digamos, que lo que terminó fue poner el último casi clavo en el ataúd, y pues obviamente es importante que haya un uso de los recursos muy eficiente, muy efectivo, para que podamos de alguna manera aprovechar esa reactivación económica, generando oportunidades de negocio para el sector construcción, de que favorece a todo el sector, y al final una serie también de otros sectores indirectamente. Por otra parte, pues otra de las situaciones que tenemos, que no es digamos, secreto para nadie, es que tenemos un contexto fiscal complicado, ¿verdad? Con déficit, digamos, en números muy altos, ¿verdad? Comparándolo con lo que ha habido históricamente. Y entonces, pues la verdad que eso dificulta el desarrollo de obra pública. Entonces, esquemas de desarrollo de proyectos que permitan el financiamiento de proyectos privados, ¿verdad? Perdón, de financiamiento privado de proyectos públicos, pues obviamente puede resultar atractivo. Como vamos a ver, precisamente el modelo de fideicomiso permite esa posibilidad. Entonces, el fideicomiso de obra pública, pues es una figura que es relativamente nueva, ¿verdad? No es algo que acaba de surgir, ya tiene varios años y hay varios fideicomisos que se han ejecutado exitosamente, algunos también no tan exitosamente, como todo, ¿verdad? No es perfecto, pero es una figura interesante y pues a nivel personal me parece que es interesante hablar de este tema para que se haga más difusión y se pueda pues conocer como una alternativa más, sin decir con esto que sea ni siquiera la única opción, ni que sea la mejor opción, ni mucho menos. Simplemente es una alternativa más que tiene ciertas bondades que vamos a ver, al igual que tiene ciertas oportunidades de mejora que también podemos comentar. Y bueno, finalmente un tema que me parece bien relevante al respecto al fideicomiso, y sobre todo en la tónica, digamos, del tema de la gerencia o la gestión de proyectos, es que el modelo de fideicomiso tiene desde su generación normativa, digamos, o desde su concepción normativa, la incorporación de manera obligatoria de algunas buenas prácticas en gestión de proyectos. Eso a mí me parece muy interesante porque de alguna manera marca la pauta en la línea que se tiene que seguir con respecto a la gestión de este tipo de proyectos que se desarrolla bajo el modelo de fideicomiso. Entonces, bueno, tal vez elaborando un poquito más, ¿cuál es el reto que identificamos por acá? Bueno, la necesidad, digamos, de tener infraestructura pública, porque tenemos un rezago, no es secreto para nadie. Ahora, pues nos ponemos muy contentos cuando vemos proyectos como los que se están dando en circunvalación y demás, que por fin se están haciendo, pero es algo que como sociedad tendríamos que haber resuelto hace muchísimos años. Ahora pues nos contentamos con que se hacen porque se hacen, pero la verdad que sí tenemos un retraso, no solo en infraestructura vial, sino en otras cosas. Y pues esto obviamente limita las posibilidades de que el Estado atienda las necesidades de la población del país. También pues ese rezago en desarrollo de infraestructura genera desconfianza en la población, y al final esto pues genera también un debilitamiento de la imagen y la institucionalidad de nuestro país. También, pues obviamente, al tener carencias en la infraestructura, pues también las probabilidades de que empresas internacionales nos vean, digamos, con buenos ojos como destino de sus inversiones, y esto pues afecta a la inversión extranjera directa, digamos, que nos ha ayudado mucho ¿verdad? En el pasado. También, pues obviamente, el que no se desarrolle infraestructura, que no se desarrolle obra pública, pues limita una posible vía de reactivación económica, ¿verdad? En este contexto que comentamos de COVID ahora, desde el sector construcción, que es el que tal vez nos interesa más en el gremio, digamos, nuestro, que podría generar perfectamente ingresos y empleo para el sector privado, ¿verdad? Y pues al final todo esto redunda en que al no tener o al tener este rezago en la infraestructura, pues tenemos una limitación en la competitividad del país, y esto incide de forma directa en su crecimiento y en su desarrollo. Tal vez para respaldar un poco este tema, digamos, de la limitada o la reducida competitividad que tenemos, podemos apoyarnos acá en el Global Competitive Index que emite el World Economic Forum, donde Costa Rica se ubica en el puesto 62 de 41, digamos, en términos generales. Este índice de competitividad, pues obviamente pondera una serie de factores. Entonces, 62 de 141, uno dice, bueno, estamos para abajo de la media tabla, no estamos tan mal,
podríamos estar mejor, pero bueno, hemos llegado al punto en el que nos conformamos con poco como sociedad muchas veces, pero bien que mal, ahí estamos. Sin embargo, si vemos esto en más detalle, si ya nos empezamos a fijar en los distintos pilares que determina, digamos, lo que utiliza este índice de competitividad global, pues en lo que corresponde ya a infraestructura de transporte, estamos en número 88. Bueno, todavía 88, 141, y ahí estamos poco para abajo de la mitad de la tabla, pero estamos. Pero si vemos, por ejemplo, en lo que corresponde a calidad de la infraestructura vial, estamos de 117 de 141. Entonces aquí se empieza a reflejar un poco, digamos, la situación. Yo tomé estos índices del reporte del 2019 porque es el último que hay vigente. En el 2020 el World Economic Forum decidió no publicar el índice de competitividad porque obviamente había un sesgo terrible y una limitación enorme por el tema de la pandemia del COVID. Entonces por esa razón es que tomamos digamos, esta referencia. Con respecto al mismo World Economic Forum y en las recomendaciones que ellos hacen para poder tratar de salir, digamos, de este rezago económico, esta crisis económica que hemos caído a nivel mundial por el tema del COVID, pues hay varios pilares de los que ellos hablan y hablan de temas como mejorar las utilidades y otra infraestructura, mejorar la infraestructura para acelerar la transición y el acceso a electricidad y a tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Ahora con todo este tema del teletrabajo, la virtualidad y demás. Entonces, pues las recomendaciones van en esa línea, nada más como para respaldar un poco mi tesis de principio, ¿verdad? De la necesidad de fortalecer el desarrollo de infraestructura y no solo hacerlo, ¿verdad? De obra pública, sino hacerlo adecuadamente, hacerlo bien. Bueno, entonces, por eso es que decimos que necesitamos desarrollar la obra pública. Para esto pensamos que es conveniente que se mejore la formulación y la evaluación de los proyectos de obra pública, que se mejore, es más, que se utilice el concepto, digamos, de portafolio, de programas y de proyectos, ¿verdad? De la manera en la que ya internacionalmente es reconocido, no solo por otros países, ¿verdad? Por otros entes normativos, por ejemplo, como el PMI y otras organizaciones a nivel mundial, que permitan una gestión integrada, ¿verdad? No solamente de cada proyecto, sino también de los grupos de proyectos, que serían los programas, y de los portafolios, que serían los grupos de proyectos, de programas y otras iniciativas, digamos, que sectorialmente pudiera desarrollar nuestro país. Bueno, también pensamos que hay que mejorar la ejecución de los proyectos para el desarrollo de obra pública, mejorar en el seguimiento, el control y la rendición de cuenta de estos mismos. Y, por supuesto, como dicen, lo que no se mide no se puede controlar, pues también hacer evaluaciones de resultados para poder entonces identificar oportunidades de mejora y aplicar el concepto de lecciones aprendidas para poder, pues, capturar esas mejoras y poder, mejorar a futuro, ¿verdad? Lo otro que pensamos que es conveniente entonces en este contexto que planteo es la búsqueda de estrategias creativas para financiar el desarrollo de obra pública. Y si se puede, pues con fondos privados, pues me parece que también es digamos, una opción muy, muy interesante. Entonces, ¿qué pensamos que tiene que incorporar la solución? Bueno, pensamos que la solución tiene que favorecer esquemas que incorporen la gestión de proyectos. Está pues bastante documentado y los resultados demuestran que la gestión profesional de proyectos incrementa de forma significativa el éxito de los proyectos y el logro de los objetivos de los mismos, ¿verdad? Y cuando hablo de gestión profesional de proyectos, perdón, hablo de gestión profesional para diferenciarlo un poquito de la gestión empírica. La gestión empírica pues vendría a ser esa gestión que se hace con base en la experiencia, la cual es sumamente valiosa y muy importante, pero que muchas veces al ser de esta forma empírica pues no aplica las técnicas, herramientas y conceptos, digamos, más modernos que existen, ¿verdad? A nivel global y que pueden utilizarse. Entonces, sentimos que eso es algo que favorece. Todo esto porque nos interesa el tema, ¿verdad? Es un tema que a mí personalmente siempre me ha interesado y por supuesto nos interesa mucho pues promover esquemas que utilicen la gestión profesional de proyectos, como les decía, para poder incrementar los resultados, las probabilidades de éxito y el logro de objetivos. Entonces, bueno, eso es un poco nuestra tesis. Por supuesto, existen diversas formas de ejecutar proyectos de obra pública en nuestro país, ¿verdad? Yo aquí menciono 3 posibilidades.
Obviamente está el esquema convencional, ¿verdad? U ordinario, que es el esquema que utilizan las instituciones públicas típicamente, ¿verdad? Una institución tiene una necesidad de desarrollo de obra pública y lo que hace es utilizar sus recursos humanos y técnicos para llevar a cabo los proyectos. Esto impone ciertos retos, ¿verdad? El esquema convencional, como todos lo sabemos, que ha sido pues muy criticado en algunas instituciones. ¿Por qué? Porque típicamente estas instituciones pues tienen una naturaleza que es diferente muchas veces al desarrollo de obra pública. Hay una institución que tiene una necesidad y tiene que hacer un edificio, pero la institución pues no se dedica a hacer edificios, se dedica a brindar un servicio, por ejemplo. Entonces no tienen necesariamente el know-how para desarrollar ese proyecto. Y bueno, muy voluntariosamente tratan de hacerlo, pero pues no lo logran de la forma más eficiente y efectiva, ¿verdad? Entonces encontramos carencias en la formulación de los proyectos, lo cual es pues terrible porque desde el génesis los proyectos ya nacen, digamos, nacen mal, ¿verdad? Entonces los objetivos no están claramente establecidos, los alcances no están claramente definidos, los objetivos en ocasiones no son realistas, las estimaciones de los tiempos y los costos resultan totalmente irreales y hay una serie de carencias que pues desafortunadamente dan al traste con esos esfuerzos muchas veces. En ocasiones cuando logran formular los proyectos bien, ¿verdad? Pues después tienen el reto fuerte, digamos, de poder llevar de manera exitosa los procesos de contratación. Y entonces ahí tenemos pues toda la temática que tiene que ver con temas de recursos de objeción, recursos de apelación, recursos de revocatoria, que muchas veces retrasan los procesos, ¿verdad? Y entonces tenemos necesidades que son insatisfechas o que se retrasa su satisfacción y todo esto pues es parte, digamos, de ese esquema convencional, que no digo que esté mal, simplemente que hay instituciones que tal vez no tienen los recursos humanos y técnicos para poder realizar proyectos. Entonces, pues es un reto, digamos, y es un problema, pero es un esquema que es válido y totalmente posible de seguir. Otro esquema que tenemos también a disposición es el esquema de las asociaciones público-privadas, ¿verdad? O las APPs, donde tenemos, digamos, una alianza entre una institución pública y una institución privada, ¿verdad? Para el diseño, el financiamiento, la construcción, en algunos casos inclusive la operación y el mantenimiento de algún proyecto de infraestructura o de algún servicio de interés público, ¿verdad? En este esquema, pues lo que se hace es que se le transfiere al sector privado, digamos, parte de los riesgos, obviamente se paga por eso, ¿verdad? Y hay que reconocer que el riesgo vale plata, se paga, obviamente tiene que haber, se recomienda un balance adecuado entre el riesgo que asume el ente privado y el ente público, pero pues la realidad de las cosas es que es un esquema que también es válido, no todos los proyectos son candidatos a desarrollarse bajo este esquema. ¿Por qué? Porque no todos los proyectos resultan de interés para un ente privado, ¿verdad? O para una institución privada para poder desarrollarlo en este esquema de asociación público-privada. Pero bueno, es posible, tenemos ejemplos, ¿verdad? Funcionales que ahí están, está la gestión interesada del aeropuerto, tenemos la vía 27 en concesión, tenemos APM Terminals, tenemos una serie de ejemplos, digamos, donde se ha demostrado que este esquema funciona con sus pros y contras, ¿verdad? Por supuesto, como todo en la vida, pero reitero, pues tiene la desventaja que no siempre el esquema, digamos, se puede aplicar a todo proyecto y puede darse el caso de que no haya ningún interés del sector público en participar en una APP para alguna infraestructura pública establecida. Entonces, de ahí es una limitación. Y luego tenemos el que tal vez vamos a desarrollar un poco más acá en esta charla, que sería el fideicomiso de obra pública, que lo vamos a reconocer por las siglas FIDOP, ¿verdad? Para efectos de la charla, donde tenemos que la administración pública suscribe un contrato de fideicomiso con un ente fiduciario. Ahorita vamos a ver quién es un fideicomiso, un fideicomitente, fiduciario, etcétera, toda la terminología, con el fin de llevar a cabo la ejecución de un proyecto concreto de construcción y desarrollo de obra pública. Entonces, ese es el esquema, digamos, de desarrollo que vamos a comentar más en detalle por acá. Y les reitero, no estoy diciendo de ninguna manera que es el único, que es el mejor, que es el óptimo. A mí personalmente me parece muy interesante porque, como comentaba al inicio en la motivación, es un esquema que desde su, digamos, génesis normativa ya trae implícitos y explícitos requerimientos, digamos, asociados a la gerencia profesional de proyectos y eso pues me gusta. Y también voy a aprovechar acá para hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos en efectos de esta charla del concepto de gerencia, gestión, dirección, administración de proyectos, estamos hablando de lo mismo para efectos de esta charla. Yo sé que hay autores que señalan que hay diferencias, pero bueno, para efectos de la charla yo me refiero
lo mismo, digamos, es gestión, gerencia, administración, dirección, todos son, digamos, el equivalente al término en inglés, que lo que traduce es project management, ¿verdad? Para efectos de la charla. Ciertamente a nivel del colegio, pues sí hemos tomado la decisión de reconocerlo y en los documentos que hemos ido creando, por ejemplo que les muestro por acá, ¿verdad? Que es la Guía para la Gestión Integrada de Proyectos de Ingeniería, Arquitectura y Construcción, o GIPIAC, aquí le hemos llamado gestión, y la razón por la que lo hicimos así, los autores de este documento, fue porque la norma ISO 21500, ¿verdad? Siendo ISO algo pues ampliamente reconocido, a su norma de proyectos le llama precisamente así, gestión y dirección de proyectos. Entonces nos pareció que adoptar ese nombre pues era tal vez lo más sano, pero reitero, gestión, gerencia, administración, etcétera, son términos, digamos, que para efectos de la charla son sinónimos. Entonces, bueno, arranquemos con la parte de definiciones, tal vez 3, 4 definiciones que me gustaría tocar para después ya hablar específicamente del tema de fideicomisos. Primera instancia, la gestión de proyectos, ¿verdad? Y aquí pues hago mía la definición, digamos, que se puso en este documento que les refería, que dice que la gestión de proyectos es la aplicación de habilidades interpersonales, conocimiento técnico, ingeniería y arquitectura, de estrategias, prácticas técnicas y herramientas de gestión de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción para el cumplimiento de los requerimientos del proyecto a lo largo de su ciclo de vida, con un balance óptimo del alcance, el plazo, costo, calidad y otros, ¿verdad? Y otras variables, con el fin de lograr la satisfacción del cliente y de las partes interesadas. Entonces, elementos importantes acá, bueno, obviamente en la gestión de proyectos pensamos que tiene que haber una aplicación de habilidades interpersonales, ¿verdad? Liderazgo, resolución de conflictos, etcétera, trabajo en equipo, comunicación, etcétera, etcétera. También pensamos que tiene que existir definitivamente un conocimiento técnico en ingeniería o arquitectura, ¿verdad? Para nosotros es impensable y normativamente el colegio además no lo permite, ¿verdad? Que tengamos gente que no es de la especialidad de ingeniería, arquitectura, etcétera, pues a cargo de proyectos de construcción o de ingeniería, arquitectura y construcción, como nos ha gustado llamarles. ¿Verdad? Para ser amplios en la definición, porque si uno les llama solo proyectos de construcción, muchas veces eso sesga la visión solamente a la fase constructiva, que es una de las múltiples fases que un proyecto de ingeniería, arquitectura y construcción tiene, ¿verdad? Deja, por ejemplo, por fuera diseño. Entonces, por eso le hemos adoptado este nombre, que internacionalmente sería el equivalente a los proyectos de AEC, ¿verdad? Architecture, Engineering and Construction. En fin, tenemos un cumplimiento de requerimientos, ¿verdad? O sea, todo proyecto se desarrolla por un objetivo, buscando, digamos, satisfacer una necesidad o alcanzar algún objetivo. Eso establece requerimientos que tienen que cumplirse, y buscando, por supuesto, obtener un balance óptimo, lo cual es sumamente complicado, pero posible. Para eso hay técnicas y herramientas profesionales para obtener ese balance óptimo entre el alcance, lo que hay que hacer, el plazo, el tiempo que dura para hacerse, el costo, lo que cuesta hacerlo, y la calidad, digamos, que serían todas las estándares que tiene que cumplir, para poder lograr la satisfacción del cliente y las partes interesadas. Entonces, esa es la concepción, digamos, que tenemos de lo que es la gestión profesional de proyectos. Por otra parte, si hablamos de gestión de proyectos, pues no podemos tampoco dejar de hablar del concepto proyecto, el cual entendemos también, una vez más, tomando la definición de la guía para la GIPIAC, ¿verdad? Gestión integrada de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, documento que, por si acaso no lo saben, pues está a disposición en el sitio web del Colegio Federado, ¿verdad? Es un documento que se emitió el año pasado y que pues la verdad es el primer esfuerzo que se hace a nivel nacional por tener un documento que establezca las bases para la gestión de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción. Por supuesto, es una primera versión que, bueno, costó muchísimo. Trabajamos, pues la verdad que bastantes años en esto, no tanto en la elaboración, que fue relativamente rápida, sino todo el proceso, digamos, de lobby a lo largo del colegio, de los distintos colegios que forman parte del Colegio Federado, para que apoyaran esto, y finalmente, después de pasar por un proceso de comisión paritaria, etcétera, pues fue un documento que se emitió y ya está disponible para el público en su versión inicial. Obviamente esperamos poder sacar nuevas versiones que se vayan realimentando con la misma práctica de todos los profesionales. En fin, el proyecto se entiende entonces, el proyecto de ingeniería, arquitectura y construcción, como un esfuerzo temporal que implica gastos de capital y que se lleva a cabo para crear, ampliar, mejorar, modernizar, mantener o rehabilitar un producto, servicio, un resultado, una edificación o una obra de infraestructura.
¿verdad? Entonces, bueno, características importantes del proyecto: su temporalidad, tiene un inicio y un fin determinado, ¿verdad? Eso lo vemos en cualquier curso de gerencia de proyectos. Implica gastos de capital, los cuales en términos relativos siempre son muy significativos, ¿verdad? Aunque sea un proyecto de una casita que estemos haciendo, posiblemente para la familia que hace esa casa es el proyecto de su vida, ¿verdad? Y en términos relativos, la inversión que hagan de 80,000, 100,000, $150,000 para hacer ese proyecto, pues la verdad que es un costo muy alto, una inversión de capital alta, y por supuesto eso pues nos obliga a ser lo más eficientes, efectivos, ¿verdad? Eficaces en el uso de esos recursos para poder maximizar las posibilidades de construir esa obra cumpliendo con todos los objetivos. Bueno, y la otra cosa pues básicamente eso es lo que quería comentar acá de definición. El otro concepto importante que estamos hablando para efectos de esta charla es el de obra pública. Aquí nos apoyamos en una definición del artículo 74 de la CONACYF, que dice que es cualquier obra o estructura, que la administración pública requiera para brindar un servicio público, cumplir con el fin público que persigue. Acá, por supuesto, por ser nuestro sector, el sector, ¿verdad?, de ingeniería, arquitectura y construcción, pues estamos hablando de proyectos digamos, de ese tipo, de ingeniería, arquitectura y construcción. Muchos de los conceptos que vemos acá pueden ser perfectamente aplicables a otro tipo de proyectos de tecnologías de información, etcétera, pero pues obviamente aquí nos estamos circunscribiendo a los proyectos, digamos, de ingeniería, arquitectura y construcción. Bueno, el último concepto que quería compartirles por acá son las definiciones de fideicomiso y de fideicomiso de obra pública. En el caso del de fideicomiso me apoyo en el artículo 63 del Código de Comercio, que es el primer documento, digamos, normativo donde se habla del concepto de fideicomiso, y se entiende por fideicomiso el acto mediante el cual el fideicomitente transmite al fiduciario la propiedad de bienes o derechos. El fiduciario queda obligado a emplearlos para la realización de fines lícitos y predeterminados en el acto constitutivo. Ahorita esto lo vamos a explicar en más detalle. Por ahora nada más estoy tratando de dar como una base de definiciones generales y ya ahorita explico en más detalle los conceptos. O trato de explicarlo, por lo menos. El caso del fideicomiso de obra pública, acá nos apoyamos en el reglamento de oferta pública de valores emitido por la CONACYF, que es un documento más reciente que el Código de Comercio, donde pues se habla de este tema del fideicomiso de obra pública. Existía un vacío al respecto y precisamente ese vacío se llenó, digamos, con esta normativa que emitió la CONACYF. Y lo que nos dice respecto al fideicomiso de obra pública o FIDOP es que es un contrato en virtud del cual la administración pública suscribe un contrato de fideicomiso con un fiduciario con el único fin de llevar a cabo la ejecución de un proyecto concreto de construcción y desarrollo de obra pública para su posterior arrendamiento operativo o financiero. Ahí sigue la definición, pero no vamos a entrar en demasiado detalle. Entonces, bueno, como pueden observar ustedes en digamos, montón de definiciones, hay figuras que se hablan, que se mencionan: fideicomitente, fiduciario, fideicomisario y todo. Entonces vamos a ver un poquito quiénes son esos señores o esas, en este caso, instituciones que pueden ser y que son los actores principales en esta obra, digamos, que sería el modelo de fideicomiso. Entonces arrancamos con el fideicomitente. El fideicomitente es la institución pública que origina el proyecto, ¿verdad? Para lo cual constituye el contrato de fideicomiso y destina bienes o derechos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines y transmite su titularidad al fiduciario en propiedad fiduciaria, ¿verdad? Este es el mecanismo que se utiliza. Dice la CONACYF en su artículo 76 que únicamente puede constituirse como fideicomitente la administración pública. Eso es importante. Y, digamos, si utilizamos algunos de los ejemplos de proyectos que se han desarrollado o están en desarrollo bajo el modelo de fideicomiso, tal vez uno de los más visibles ha sido el proyecto del famoso edificio de la sede de la Asamblea Legislativa. Pues este proyecto fue desarrollado bajo el modelo de fideicomiso y en este caso, entonces, esta nueva sede de la Asamblea Legislativa, la Asamblea Legislativa es el fideicomitente, ¿verdad? El fideicomitente en este caso sería la Asamblea Legislativa, que es la institución pública que origina el proyecto. ¿Y qué lo hace? Pues porque obviamente tiene una necesidad que satisfacer, que es su infraestructura física. Ok, la segunda figura después del fideicomitente entonces sería el fiduciario. En este caso, el fiduciario es la persona jurídica a la cual se le van a traspasar los bienes en propiedad fiduciaria. Él se compromete a administrarlos de manera diligente para alcanzar el fin señalado en el contrato.
¿Okay? Pueden constituirse como fiduciarios los bancos sujetos a supervisión de la SUGEP y los organismos financieros internacionales con participación del Estado costarricense. Entonces, acá en nuestro país, pues tenemos el Banco de Costa Rica, tenemos al Banco Nacional, tenemos, bueno, Scotiabank, los privados también pueden participar. En este caso, pues yo conozco de uno, de un fideicomiso que fue desarrollado con Scotiabank. También tiene participación, en este caso, proyectos en los que participa el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ¿verdad? El Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE también. En fin, volviendo al ejemplo que decíamos del edificio de la Asamblea Legislativa, en este caso entonces el fiduciario fue el Banco de Costa Rica, que lo hizo por medio de digamos, de una de sus ramas que está pues especializada en este tema de infraestructura que se llama Esfera. Esa es la marca que tiene el Banco de Costa Rica, digamos, para el desarrollo de proyectos bajo el modelo de fideicomiso. Entonces, acá lo que pasó fue que la Asamblea Legislativa tenía una necesidad, no tiene, digamos, el recurso humano, técnico, etcétera, para poder hacer un proyecto de esta envergadura. Se busca entonces, en este caso, un fiduciario, que sería el Banco de Costa Rica. Esto pues se concursa, ¿verdad? En este caso entiendo que compitieron el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional. Por lo menos eso fue lo que había comentado en una charla el otro día. Y pues resultó el Banco de Costa Rica, ¿verdad? Ganador de ese proceso. Entonces el Banco de Costa Rica pues arma todo el paquete, el tema, digamos, todo el financiamiento, toda la parte esa, digamos, financiera pesada, y se apoya en su unidad, digamos, de administración de proyecto para ejecutar el proyecto. Esta unidad administradora de proyecto a su vez se apoya en equipos profesionales, ¿verdad? Para las distintas fases, para el anteproyecto, para el diseño y planos, para la inspección, para la construcción, para el equipamiento, etcétera, por medio de procesos, digamos, que se concursan, y pues todo esto es desarrollado y finalmente pues llega, digamos, a un término exitoso. Pensaríamos en este caso de que el edificio es construido y pues se cumple con el fin que se busca. Entonces ya vimos, nada más como para repasar, las dos figuras: el fideicomitente, que sería el ente que tiene la necesidad, digamos, la Asamblea Legislativa; el fiduciario, que es la entidad, digamos, bajo supervisión de su jefe, en este caso el Banco de Costa Rica, que es la que entonces asume ese reto para hacer el levantamiento de fondos y para hacer digamos, la dirección, apoyándose en una unidad administradora de proyecto. Y el otro actor, digamos, en esta obra sería el fideicomisario, que el fideicomisario pues es la persona físico-jurídica que debe recibir los beneficios derivados del cumplimiento del encargo del proyecto. Puede ser el mismo fideicomitente o un tercero. Dice por acá la CONACYF en su artículo 76 que serán fideicomisarios la administración pública para la que esté destinada el proyecto, así como los inversionistas tenedores de valores emitidos por el fideicomiso, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poco más, pero bueno, estos proyectos, digamos, la ventaja que ofrece el modelo de fideicomiso es que permite el levantamiento de fondos mediante la emisión de títulos valores. Entonces esto, digamos, ahí invierte la gente, ¿verdad? Digamos, los personas privadas, y entonces pues de esa manera se pueden fondear los proyectos. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo del proyecto de la Asamblea Legislativa, en este caso la Asamblea Legislativa es también el fideicomisario, ¿verdad? En este caso es el fideicomisario porque es el ente que va a hacer uso o que se va a ver beneficiado, digamos, con el edificio que se desarrolló. Entonces, esas son las tres figuras, ¿verdad? Les reitero, entonces tenemos al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario, que muchas veces el fideicomisario es el mismo fideicomitente. ¿Ok? Entonces, bueno, entrando un poquito más en detalle para un poco discutir este tema, tenemos algunos elementos interesantes, y aquí es donde yo me apoyo para decir un poco que desde su concepción normativa, este modelo de fideicomiso establece una estructura formal con responsabilidades y roles asociados al tema específico de la gerencia o la administración del proyecto. Entonces, transcribo aquí digamos, algunos de los artículos de la normativa aplicable, ¿verdad? La normativa pertinente para, digamos, sustentar esta afirmación que realizo. Entonces, vean, por ejemplo, se dice que el fideicomiso debe contar con una estructura adecuada a su objetivo, tanto a nivel administrativo como funcional. La estructura administrativa debe contemplar la existencia de una unidad administradora de proyectos, o UAP,
y de un comité de vigilancia. Entonces vean qué interesante, o sea, se genera por digamos, normativa la necesidad de esa unidad administradora de proyectos, ¿verdad? Entonces eso me parece muy interesante. La unidad administradora de proyectos debe estar conformada por un grupo de profesionales con total independencia del fideicomitente, fiduciario y su grupo vinculado. Entonces, un grupo de profesionales. La UAP debe contar con el perfil técnico, profesional o científico, según sea el caso necesario para la administración del proyecto y la ejecución de las obras públicas a desarrollar. Entonces, vean qué interesante, no solo es cualquier UAP, no es cualquier persona que pueda participar ahí, sino que se debe tener el perfil técnico y profesional necesario para poder realizar la administración del proyecto. Obviamente, aquí pues habría mucha tela que cortar, ¿verdad? Mucha gente podría aducir que una UAP se puede hacer con personal que tal vez no tenga el know-how, o a uno por supuesto le gustaría que sea siempre una UAP que esté constituida por empresas o personas que tengan experiencia demostrada en la aplicación de la administración de proyectos, que tengan conocimiento del modelo de fideicomisos, que sepa, digamos, de toda la normativa aplicable al sector, ¿verdad? Y eso pues es lo que en términos generales uno esperaría. Y en general creo que es como se realiza, por lo menos de las experiencias que nosotros conocemos. Bueno, la UAP, Unidad Administradora de Proyectos, les repito, debe rendir al Comité de Vigilancia y al fiduciario los informes de avance del proyecto referentes a la construcción, equipamiento, aspectos presupuestarios, técnicos, financieros y otros que considere pertinentes al menos cada 3 meses, aunque lo que se estila es que sea mensual este reporte, o inmediatamente tan pronto tenga conocimiento de situaciones o eventos trascendentes que incidan sobre la operativa del fideicomiso. Entonces es muy interesante porque, bueno, el fiduciario, que es el que se encarga de este caso, el ente estatal, el banco que lo hace, perdón, el ente fiduciario, que no necesariamente es estatal, el banco que se encarga de esto, pues lo que hace es que entonces contrata, lo primero que hace es, después de hacer los reglamentos, que ahorita vamos a comentar cuáles son, es contratar una UAP, una unidad administradora de proyecto. Y luego esa UAP empieza a trabajar, empieza a promoverlos, bueno, primero planifica el proyecto, ¿verdad? Vamos a ver, refina la planificación porque ya el proyecto desde su formulación tendría que haber sido planificado de alguna manera, ¿verdad? Para establecer los parámetros macro de alcance, tiempo y costo, pero obviamente lo primero que hace uno como UAP cuando entra es validar eso. Es revisar el alcance, ver si está bien definido, ver si hay áreas grises que no están claras. Posteriormente, hacer alguna estimación de costo, puede ser paramétrica o de la manera que sea, ¿verdad? Que tenga fundamento, digamos, técnico. Y, pues, por supuesto, hace un cronograma, digamos, para la ejecución del proyecto. Y después, pues, entonces, todo eso se documenta en un plan y ese plan, pues, sería digamos, la guía para la ejecución del proyecto. Obviamente se tendría que ir comparando la ejecución real contra ese plan y tomando decisiones cuando se encuentren desviaciones, ¿verdad? Hablando aquí, en términos generales, lo que propone la Administración Profesional de Proyectos. Entonces, esa UAP va a encargarse de promover concursos para contratar a los distintos profesionales, ¿verdad? Para que hagan los estudios básicos, llámese topografía, suelos, hidrología, arqueología, toda la parte de la gestión ambiental, etcétera. Después, todo lo que tiene que ver con la parte de diseño, ¿verdad? Llámese anteproyectos, llámese planos constructivos, especificaciones técnicas. Posteriormente, todo lo que tiene que ver con la construcción, ¿verdad? Sea con uno o varios contratistas, ya eso pues va a ser parte del modelo, digamos, y de la planificación que se desarrolle. Finalmente, si el proyecto así lo requiere, pues también su equipamiento y en algunos casos, pues hasta inclusive la operación. En otros casos, ya con la finalización de la infraestructura, pues ya se entrega al fideicomisario y listo. Pero entonces recibe ese fiduciario, ese apoyo de la UAP. Y esta UAP tiene que, no actúa sola, ¿verdad? Es altamente supervisada por el fiduciario y además tiene encima un comité de vigilancia, que ya casi vamos a comentar, digamos, cómo se conforma y bajo qué condiciones. Entonces, pues es un sistema que también tiene sus distintas capas de control y de supervisión y eso pues también lo hace favorable en adición a la necesidad de la incorporación de buenas prácticas de gerencia de proyectos. Por otro lado, como les comentaba entonces, el fiduciario a través de la UAP contrata profesionales o empresas que son especializadas para las actividades de desarrollo del proyecto, tal como lo comentaba en la diapositiva anterior. Y por supuesto deben ser estos todos independientes de la entidad fiduciaria, de la entidad estructuradora y sus respectivos grupos vinculados. Por supuesto, también tienen que ser totalmente ajenos a la UAP, porque no queremos acá colocar a nadie en ningún conflicto de intereses, donde sea juez y parte.
Bueno, otro requerimiento también normativo en el artículo 84 de la CONACYF, del Reglamento de Oferta Pública de Valores, que es el documento que he venido refiriendo en las diapositivas anteriores, se establece que la gestión de riesgos asociados al fideicomiso debe ser permanente durante la vigencia del contrato. Las políticas generales de gestión de riesgo deben contar con el contrato, deben de constar en el contrato de fideicomiso. Y este es un tema que también me parece a mí que aprovecha, digamos, las fortalezas naturales que tienen los distintos jugadores en este esquema. Por ejemplo, los bancos pues son altamente robustos usualmente, ¿verdad?, en el tema de gestión de riesgos. Entonces, al ser ellos fiduciarios, pues traen a la mesa todo ese know-how y toda esa experiencia que pues ayuda a fortalecer el esquema, digamos, la parte de gestión de riesgos, o desde un punto de vista por lo menos teórico y práctico, a fortalecer la gestión de riesgos para el proyecto. Bueno, existe la necesidad también a nivel normativo de que exista vigilancia y control de las actuaciones de la UAP, tal como les comentaba hace un rato. Se dice, bueno, en el artículo 85 que la responsabilidad de verificar el cumplimiento, digamos, de la UAP corresponde al fiduciario y tiene que establecer mecanismos y medios de control para poder realizar esta labor. Además, tiene que ser documentado, porque esta documentación debe normativamente estar disponible en caso de que la SUGEVAL o cualquier otro ente la requiera. Y aquí voy a hacer el paréntesis. Este es un esquema que es altísimamente controlado, ¿verdad? Porque desde el inicio, cuando se hace el contrato de fideicomiso, tiene que ser refrendado por la Contraloría General de la República. Después puede ser auditado en cualquier momento por el fiduciario, por el fideicomitente, por la SUGEVAL, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas, bueno, por la misma Contraloría, ¿verdad? Entonces, es un esquema que es bastante vigilado. En adición a la vigilancia interna que ya está establecida del fiduciario sobre la UAP y también del Comité de Vigilancia, del cual hablo aquí en esta diapositiva. Entonces dice que para cada fideicomiso debe constituirse un comité de vigilancia que vele por la calidad de la gestión del proyecto, ojo, que vele por la calidad de la gestión de los proyectos a desarrollar. Qué interesante esto también, ¿verdad? Porque es explícito. Y la adecuada administración de los flujos provenientes de los contratos de arrendamiento por parte del fiduciario cuando existan. Este comité debe ser un grupo de profesionales con experiencia en el desarrollo y administración de proyectos de similar magnitud en relación con el objeto del fideicomiso, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. No solo es que hay una UAP que tiene que ser especializada, sino que también tiene un comité de vigilancia que tiene que tener la competencia, la experiencia para poder hacer la vigilancia de lo que hace la UAP. Entonces eso es muy interesante. También obviamente se establece que el comité de vigilancia debe documentar en actas todas sus reuniones para que pueda ser auditado en cualquier momento su actuar. Bueno, ya para ir finalizando esto y pasar al ejemplo, digamos, que tengo acá para mostrarles, hablemos un poco de las fuentes de financiamiento. Uno de los, digamos, de las bondades que ofrece este esquema es que permite que se capten recursos privados del mercado de valores y que se puedan utilizar esos recursos para financiar el desarrollo de esa infraestructura pública. Entonces, digamos que es un esquema en el que se benefician las dos partes, la parte privada y la parte pública, ¿verdad? También obviamente se pueden obtener los recursos por medio de créditos bancarios o puede ser una mezcla de estos. Puede obtenerse, digamos, por titularización, fondos del mercado y también se pueden obtener empréstitos para hacer un financiamiento, digámoslo así, mixto. De cualquier caso, esto se puede hacer en cualquier momento, digamos, o en cualquier etapa del desarrollo del fideicomiso. Usualmente, por supuesto, se hace después de que se hace la formulación y toda la cuestión y ya se tienen claros los números y se hace una planificación, ¿verdad? Entonces es el momento en el que se hace. Entonces, bueno, hablamos de titularización, que es básicamente, ¿verdad? Y para nosotros que no somos financieros, sino que somos posiblemente ingenieros o arquitectos, para entenderlo por lo menos como un concepto general. Es una técnica financiera en la cual se cede a un vehículo de propósito especial, que ya les voy a explicar qué es, un activo o grupo de activos y la venta de estos inversionistas en la forma de títulos valores. Eso es titularización. Entonces, básicamente, un fideicomitente tiene una necesidad de hacer un edificio, contrata un fiduciario, este fiduciario hace la estructuración financiera, emiten títulos valores, el mercado de valores los adquiere, gente privada los compra, con esos recursos total o parcialmente se financia el proyecto y luego obviamente se le va pagando a esos
tenedores de los títulos valores. Entonces, este famoso vehículo de propósito especial que se menciona acá, o que se conoce también como vehículo para la titularización, pues es básicamente una estructura jurídica, digamos, que se crea para cumplir esa función específica de separar el patrimonio, vamos, de un activo es de la entidad originadora y constituirlo en emisión, digamos, para la oferta pública, ¿verdad? De títulos valores. Y eso, pues, así en términos muy sencillos, digamos, es lo que es. Y entonces esto satisface una de las necesidades que comentábamos, ¿verdad? En un contexto de déficit fiscal, pues podemos utilizar entonces los fondos privados para financiar infraestructura pública. Entonces también esa es otra de las virtudes que le ve uno a este esquema de fideicomiso. Bueno, el fideicomiso tiene varias etapas, digamos, uno podría ver, dependiendo de cómo quiera subdividirlo, entre 5 y 6 etapas. Este que yo planteo acá es uno que tengo que reconocerle aquí el crédito a la gente de Esfera, del Banco de Costa Rica, de Fideicomisos de Obra Pública, que ellos pues son los que tienen este modelo, digamos, de 6 etapas, que a mí me parece que está interesante para explicarlo, por lo menos. Bueno, la primera etapa le llamaríamos la formulación del proyecto, ¿verdad? Donde se hace la determinación de la necesidad de infraestructura que se tiene que hacer, sus características, se determinan sus requerimientos. Se hace una contratación de un estructurador financiero, ¿verdad? Porque típicamente la entidad que hace esto, que tiene la necesidad, pues no tiene ese know-how, digamos, de estructuración financiera, y se hace un análisis de factibilidad, ¿verdad? Si el análisis de factibilidad da un resultado negativo, pues habrá que revisitar los objetivos y requerimientos hasta que pueda llegarse a algo factible, o se tendrá que descartar el proyecto si no resulta factible. De cualquier manera, si resulta factible, se pasa a la etapa número 2, que es la de diseño y estructuración financiera. Entonces, se elabora un informe de estructuración financiera donde ya se documenta, digamos, toda la estructura financiera que se propone. Se define qué tipo de arrendamiento se va a hacer para el bien o servicio, si es que requiere de arrendamiento, porque no siempre requiere el caso de arrendamiento. Se hace la elaboración del modelo financiero y se da la contratación del financiamiento, ¿verdad? Posteriormente, en la etapa número 3, se genera el paquete contractual, ¿verdad? Que lo que hace es, se hace la elaboración del contrato de fideicomiso. Este contrato de fideicomiso, como comentaba anteriormente, tiene que ser refrendado por la Contraloría General de la República. Una vez refrendado, entonces se procede a elaborar los reglamentos y contratos, digamos, asociados a esto. Y después de eso pasamos a la fase preoperativa. En esta fase preoperativa se da la orden de inicio del fideicomiso, se empiezan a dar las contrataciones del fideicomiso, ¿verdad? Se hace, pues, cuando se hace toda la contratación, después de hacer toda la parte técnica de contratación de los estudios básicos, del anteproyecto, del diseño, etcétera, 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 pues se hace la ejecución de esas obras, la construcción, ¿verdad? Obviamente se da ahí una supervisión mientras se hace la ejecución de las obras, y se da la aceptación preliminar y final de las obras, ¿verdad? En esta fase preoperativa. Después se va a la fase número 5, que sería la fase o la etapa operativa, donde se inicia el arrendamiento. En los casos en los que hay arrendamiento, una vez más, se da el cobro de cuotas de arrendamiento, se da mantenimiento de las obras y se van pagando las obligaciones del fideicomiso. Entonces, todos los títulos valores que se emitieron, pues se van pagando, obviamente, y llega el momento, digamos, de la etapa o fase 6, que sería el finiquito del fideicomiso, donde lo que se hace es ya se cierra la cancelación de todas las deudas, de todos los pasivos, se hace el finiquito y se hace el traspaso de activos del fideicomiso una vez más al fideicomitente. Y ese sería, digamos, el proceso que tenemos. Acá lo vemos, digamos, de forma similar, establecido aquí en una línea, digamos, temporal, ¿verdad? Pero es básicamente lo que comentaba en la diapositiva anterior. Entonces, ya para cerrar esta parte, algunos ejemplos de proyectos que se han desarrollado bajo este modelo acá en nuestro país en los últimos, no sé, 10, 15 años. Bueno, está la planta hidroeléctrica Toro 3, que es un fideicomiso de JASEC, el ICE y el Banco de Costa Rica por 193 millones de dólares. El fideicomiso inmobiliario de la Asamblea Legislativa, con el Banco de Costa Rica, que fue el que comentamos acá, 52 mil millones. El fideicomiso de la planta térmica Garavito, 362 millones de dólares. El fideicomiso del MEP, BIP y el Banco Nacional para desarrollo de infraestructura educativa, 167.5 millones de dólares. El proyecto hidroeléctrico Reventazón ICE, Scotiabank, este es el que les comentaba, que es el fiduciario, un banco privado, 1.406 millones de dólares.
El fideicomiso de la Universidad de Costa Rica, BCR, que es para el desarrollo también de infraestructura ahí en el campus de la UCR, 166 millones de dólares. El fideicomiso del Banco Nacional con el Cuerpo de Bomberos, 23 millones de dólares. El fideicomiso inmobiliario del Poder Judicial con el Banco de Costa Rica, 200 millones de dólares. El fideicomiso de la Ruta 1, el corredor vial San José-San Ramón, 610 millones de dólares. Y el fideicomiso inmobiliario Judesur Banco de Costa Rica, que es el que vamos a comentar acá como un caso específico, 5.000 millones de colones. Entonces, pues vean, ahí agarré 10 ejemplos, hay más, pero agarré esos 10, que tal vez son los más representativos de proyectos que se han desarrollado bajo este modelo y bajo este esquema. Entonces, algunos comentarios finales ya para pasar al caso de estudio. Bueno, en primera instancia, para poder utilizar el sistema de fideicomiso, el ente público debe estar facultado para hacerlo, ¿verdad? Entonces, podría ser que un ente no esté facultado, evidentemente no podrá utilizar este modelo. El ente público que promueve el proyecto debe conceptualizarlo bien y no puede transferir la responsabilidad al potencial fiduciario. Esto está establecido así, aunque muchas veces durante las etapas estas del análisis financiero y la estructuración, pues las entidades que no son especialistas en esto, los potenciales fideicomitentes, pues sí se apoyan un poco en el fuerte know-how que tienen para estos efectos los fiduciarios potenciales. Bueno, los entes financieros concursan para ser fiduciarios, ¿verdad? Típicamente hay un concurso en el cual compiten Banco Costa Rica, Banco Nacional, a veces entes privados y pues obviamente gana el que dé las mejores condiciones. El contrato de fideicomiso requiere el refrendo de la Contraloría, tal como les decía, para que tenga validez. Han habido contratos, especialmente los primeros, que no fueron refrendados. Y ya hay jurisprudencia que señala que tienen que serlo y en esos casos los proyectos se echaron atrás porque no se tenía claro. Y aquí hago un paréntesis también importante y es que como es un modelo relativamente nuevo, hay ciertas cosas y habían ciertos vacíos normativos que más pues que han generado, digamos, que hayan reprocesos que ya se han ido pues obviamente depurando en el tiempo. Bueno, cuando se requiere financiar el proyecto, el ente público que lo promueve debe contar con una fuente de generación de ingresos propios, obviamente para hacerle frente a los compromisos, ¿verdad?, que genere. Es posible utilizar el esquema de fideicomiso aun cuando la entidad pública cuente con los fondos necesarios, es decir, no siempre es necesario el fondeo. Muchas veces el fondeo es necesario, pero puede ser que la entidad pública tenga los fondos y lo que busque es el apoyo del know-how de un fiduciario que le ayude a hacer la ejecución y la administración del proyecto. Y el fideicomiso, tal como decía hace un rato, es sujeto a controles establecidos en nuestro sistema regulatorio, llámese Contraloría, SUGEVAL, auditorías, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, para finalizar, porque ya se nos está yendo un poquito el tiempo, vamos a conversar de un caso que conocemos bastante bien porque nos estamos participando ahí directamente, que es el fideicomiso de Judesur, ¿verdad? Con el Banco de Costa Rica, que es para dotar de infraestructura física al depósito libre comercial de Golfito. Tal vez algunos de ustedes habrán escuchado que hace algunos años hubo un par de incendios ahí y se quemaron unos locales comerciales. Entonces, el alcance de este fideicomiso pues busca satisfacer básicamente 3 necesidades a nivel de alcance. Construir 14 locales comerciales que se habían quemado, ¿verdad? Después reparar y sustituir el sistema eléctrico del depósito porque está, digamos, fuera de normativa y tiene algunas debilidades, hay oportunidades de mejora. Y la construcción del edificio administrativo de Judesur, que actualmente la Judesur está ubicado en 2 partes, en un espacio que le presta el Banco Nacional ahí en Golfito y otro espacio, digamos, ahí en el depósito comercial, en un local, pero obviamente estos espacios pues no, digamos, no satisfacen las necesidades reales para el personal de Judesur, que anda alrededor de las 50 personas. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido la línea de tiempo más o menos que tenemos hasta ahora? En junio del 2019 se dio el refrendo del contrato por parte de la Contraloría. Durante, digamos, junio, julio, un poquito más de eso, agosto, etcétera, se estuvo desarrollando los reglamentos que por normativa hay que desarrollar para un fideicomiso, que son el reglamento de adquisiciones, que es el que rige y regula, digamos, la adquisición de bienes y servicios por parte de un fideicomiso. Es un reglamento específico que tiene que tener ciertas características y que, pues obviamente tiene que estar alineado con toda la normativa y es el que rige el tipo de, las contrataciones durante el fideicomiso. La política de inversión de títulos valores también, en el caso, digamos, de que haya títulos valores y el reglamento de comité de vigilancia. Después de eso, en febrero de 2020 se hizo la contratación de la UAP, de la cual pues tenemos la verdad que el honor de ser gerentes.
digamos, a octubre del 2020 se estuvieron realizando los estudios técnicos, ¿verdad? Llámese topografía, levantamientos, la parte ambiental, etcétera, parte de los estudios preliminares también. El anteproyecto se está finalizando estos días, de hecho el 17 de junio estaría finalizado. Para mayo del 2022 tendríamos el diseño y planos. El esquema de ejecución de este proyecto va a ser el anteproyecto, va a ser la base para una licitación de diseño, construcción, y la gente que hace el anteproyecto, el equipo consultor que hace el anteproyecto, va a revisar el diseño, que va a ser un tercero, ¿verdad? Y va a realizar la inspección técnica. Ese es el esquema que hemos diseñado para este proyecto. Bueno, para septiembre del 2023 estaría finalizada la construcción y el cierre estaría para diciembre del 2023. Entonces, más o menos esa es la línea temporal que el proyecto tiene. La estructura, digamos, organizativa, tal como se observa acá, pues por un lado tenemos a Judesur, ¿verdad? Que es el fideicomitente, por el otro lado Esfera o el Banco de Costa Rica, que es el fiduciario. Por acá está la unidad administradora de proyectos, que es la que, ¿verdad? Se encarga de contratar las empresas especializadas. Tenemos por aquí un comité de vigilancia que ¿verdad? Mensualmente nos revisa lo que hacemos, ¿verdad? Y se le reporta, digamos, por escrito todo lo que se hace, y luego se hace una reunión también para presentarlo. Todo queda documentado en actas. Y tenemos por aquí flotando las auditorías de Judesur, del BCR, la Superintendencia General de Entidades Financieras y la Contraloría, que de vez en cuando hace requerimientos de información y en cualquier momento puede auditar. Bueno, dentro de las herramientas específicas de gerencia de proyectos que hemos utilizado o que estamos utilizando para este proyecto, pues las básicas y que son importantes como mínimo, ¿verdad? Tenemos una estructura de desglose del trabajo donde lo que tenemos es una subdivisión del proyecto por fases, una fase de concepción, una de planificación, una de adquisiciones, una de diseño, una de construcción, una de puesta en operación, una asociada a todas las labores de gestión y una fase de cierre, y cada una de esas fases pues tiene las distintas, digamos, los distintos paquetes de trabajo que se desarrollen. Muchos se desarrollan internamente y muchos otros pues son desarrollados por esas empresas especializadas que se contratan. Tenemos por supuesto un cronograma. Aquí se muestra el cronograma resumen, que nada más muestra la ruta crítica, porque el cronograma pues es bastante más extenso que donde está la secuencia de actividades, que es la que determina la duración, ¿verdad? Acá las rayas estas, las barras más largas que se ven son los procesos de contratación, en este caso del anteproyecto, de la revisión del diseño y de la inspección, y en este caso del diseño y construcción de las obras. ¿Por qué? Porque el contrato, el reglamento de adquisición de bienes o servicios establece que existen los métodos, digamos, o los medios recursivos que pueden, digamos, aplicar cualquiera que participe acá. Entonces tenemos la posibilidad de recursos de objeción a cartel, tenemos la posibilidad de recursos de apelación, de recursos de revocatoria, y todo eso está considerado, digamos, dentro del análisis de riesgo, tal como ahorita lo comento. Acá tenemos un resumen, digamos, del estimado de costos del proyecto. El proyecto, los fondos, está fondeado por Judesur, que pone 5.000 millones de colones, y esos 5.000 millones de colones, como no están ociosos, sino que están ganando intereses en el tiempo mientras se van gastando, generan una proyección de 500 millones de colones más para un estimado total, para un disponible, digamos, de presupuesto total de 5.500 millones. La estimación del costo del proyecto anda en los 5.490 millones aproximadamente. Ahorita está un poco más actualizado, bajó un poco por proyecciones de tipo de cambio que se hicieron, pero esto pues involucra los costos de construcción, los costos de consultoría, otros costos que incluye toda la parte de estudios técnicos, la parte legal, la parte del fiduciario, la parte de impuestos, digamos, impuestos al valor agregado, etcétera, y una composición de contingencia que está derivada de un análisis de riesgo. Por otra parte, tenemos, por supuesto, las proyecciones, digamos, del costo en el tiempo. Obviamente, como era de esperar, pues tenemos aquí la famosa curva S, ¿verdad? Donde en las etapas iniciales del proyecto la inversión es muy moderada y luego despega fuertísimo cuando ya se empieza a entrar a la etapa constructiva, ¿verdad? Aquí saliendo por cuartos, desde cero hasta los aproximadamente 5.490 millones de colones que están presupuestados. Tenemos también una parte muy robusta de análisis de riesgo, en la cual pues la verdad que quien lidera es el personal del área de gestión de riesgo del Banco de Costa Rica, y pues hay todo un análisis que se hizo considerando toda la posibilidad de riesgos, siguiendo todos los procesos, ¿verdad? De identificación, de análisis cualitativo, análisis cuantitativo, la parte también, por supuesto,
de definición de respuesta al riesgo, y esto se monitorea continuamente y se pasan los reportes al comité de vigilancia. Las principales contrataciones son, en realidad es relativamente sencillo, son como 8 contrataciones así a nivel, digamos, macro. La parte de la UAP, que obviamente la hace el fiduciario, después ya nosotros nos encargamos de la contratación de factura electrónica, de servicios legales, que en este caso se hacen por demanda, porque antes se estilaba que en las unidades administradoras de proyectos se metiera la parte legal de una vez. Lo que pasa es que no siempre se requiere la parte legal para todo, hay meses en los que la parte legal no hace nada, entonces pagar por eso no tenía sentido. Entonces en este caso el Banco de Costa Rica experimentó con una contratación fuera de la UAP de servicios legales, y la UAP nada más pide a los servicios legales el apoyo cuando es necesario previa autorización del fiduciario. Bueno, contrataciones para los estudios preliminares, el anteproyecto, la revisión de planos e inspección, esto pues lo ganó un consorcio y está elaborando en este momento, ya terminaron los estudios preliminares y están terminando el anteproyecto. Estudios técnicos, ¿verdad? Levantamiento de suelos, topografía ambiental, etcétera. La parte de planos y especificaciones, ¿verdad? Y diseño, construcción, mobiliario y equipamiento, que se hace con base en el anteproyecto que es desarrollado acá, que es revisado. La UAP se apoya en esto, en este equipo consultor, para hacer la revisión de los planos que hace este equipo, y luego este mismo equipo va a hacer la inspección técnica de lo que construya este otro equipo que hace los planos y la construcción. Bueno, auditoría externa también, aquí todo se audita, ¿verdad? Estados financieros y todo, y otras contrataciones menores, que es una previsión que existe por ahí. Aquí están para ejemplificar, digamos, los 4 tipos, los 4 tipos de concurso principales que estamos utilizando. De menor a mayor hay una posibilidad de contratación directa que no la hemos usado, pero reglamentariamente en el reglamento de bienes y servicios está establecida. La contratación con fondos de trabajo, que sería para compras de hasta $5,000. La contratación de menor cuantía, que sería para de $5,000 a $80,000, ¿verdad? Establecido en ese rango por cuantía. El concurso por invitación, que iría de $80,000 a $750,000, estoy redondeando los números, por supuesto, y concurso de ofertas, que es el más grande que tenemos, que iría de $750,000 para arriba. Acá tenemos en días hábiles cuáles son los tiempos, digamos, que están asociados a cada uno, y estos tiempos consideran desde el día 0 en que se empieza a elaborar el cartel hasta el día en el que se da la adjudicación, incluyendo la posibilidad de recursos de apelación al cartel una vez, y recursos de revocatoria o apelación según corresponda una vez también. Eso está considerado en este plazo, y eso es derivado del análisis de riesgo. Bueno, la gobernanza está establecida por medio de reuniones. Hay reuniones con el comité de vigilancia, tal como comenté. Hay reuniones de comité técnico que se hace con el equipo consultor. Hay reuniones de comité ejecutivo para toma de decisiones con el fideicomitente y el fiduciario y la UAP. Y hay reuniones de coordinación según sea necesario en cualquier momento. ¿Cuál es el estatus del proyecto en este momento? Bueno, el corte al 31 de mayo, el proyecto tiene 27 paquetes de trabajo completados, digamos, haciendo el recuerdo de la EDT que les mostré. Hay 15 paquetes de trabajo que están en ejecución. A nivel de cronograma tiene un 34% de avance planeado, y el 34% de avance también es el avance real que tiene. Entonces el proyecto va exactamente según el cronograma. El gasto real acumulado en este momento en números redondos es de 356 millones de colones. Esto representa un 7.14% de los 5,000 millones que aporta Judesur. Es decir, se ha producido con un 7.14, un 34% de avance, pero por supuesto esto es un poquito engañoso, porque este es el avance general que determina la herramienta, digamos, de programación, que en este caso es el MS Project. Cuando podamos subdividir la parte constructiva en muchos más detalles y actividades, obviamente este porcentaje se va a hacer menor. El ingreso real acumulado es de 386 millones. Este es el rendimiento que se obtiene porque parte de los 5,000 millones están colocados en un CDP, y ahí se juega con el flujo de caja para ir teniendo fondos, ganando intereses, ¿verdad? Y obviamente que estén disponibles para el momento en el que se requieren invertir. Entonces, en este momento, pues aproximadamente los ingresos o los rendimientos superan en 30 millones a los gastos, o lo que podemos decir también es que la operativa de este fideicomiso hasta la fecha se ha venido financiando con los mismos recursos que le genera. Obviamente ya nos vamos acercando al punto de equilibrio, muy pronto ya los gastos superarán a los ingresos, pero bueno, mientras se cumpla con la proyección de 500 millones que tenemos de ingresos, estamos súper bien. Bueno, por ahora todos los proveedores que se han contratado han tenido un desempeño satisfactorio,
Y ya para finalizar y concluir, pensamos que es indispensable que nuestro país no pierda competitividad, por lo cual es necesario el desarrollo de obra pública. Pues dentro de los esquemas de desarrollo de obra pública pensamos que hay que favorecer los que aplican buenas prácticas de gestión de proyectos y robustecer los que no las aplican para que las apliquen. Tenemos que seleccionar esquemas de ejecución de obra pública, analizando bien para cada situación cuál es el esquema que más favorece, ¿verdad? Dadas las condiciones, y sugerimos como un posible esquema para el desarrollo el modelo del fideicomiso de obra pública, que incorpora desde su concepción normativa conceptos de buenas prácticas de gerencia de proyectos. Y bueno, eso sería así en dos platos lo que tenía para compartir. Les agradezco mucho más bien la atención y vamos a ver si Carlos nos deja atender algunas de las preguntillas que hay por ahí. Acá está mi correo electrónico, carlos-brenes@gsi-ing.com, y mi contacto en LinkedIn también, por si tienen el gusto de contactarme, con mucho gusto podemos colaborarles en lo que necesiten. Carol, usted me dice cómo seguimos. Sí, muchísimas gracias al ingeniero Carlos Brenes por la excelente conferencia. Vamos a contestar algunas consultas que ya tenemos por acá. La primera es de don Byron Ramírez. Dice, ¿existen machotes de portafolios de formulación y evaluación con los que podamos mejorar o solo es una observación? Pues es una observación, ¿verdad? Existen guías, eso sí existe, digamos, para lo que corresponde a la gestión de programas y portafolios. Y existen, digamos, por ejemplo, para proyectos públicos, hay toda una guía que emite Mideplan, digamos, para la parte esta de formulación, ¿verdad? Entonces uno podría basarse en eso como una digamos, como un machote, entre comillas. Desconozco si hay otros, ¿verdad? Pero más allá que un machote, pues yo creo que uno puede desarrollar algo a la medida en cada caso. Muchas gracias. La siguiente pregunta también de don Byron Ramírez. ¿Existen machotes de actos de conformación de proyectos, el que firma el sponsor? Quiero saber si existen machotes también de formulación de proyectos de obra pública, indiferentemente de la infraestructura. Ok, la segunda parte creo que la respondí en el anterior. Bueno, que yo conozca, pues está el modelo de Mideplan, que tiene una guía metodológica y todo, ¿verdad? De lo que tiene que incluir una formulación de proyecto, digamos, eso tiene un par de capítulos, un primer capítulo como para la parte técnica y un segundo capítulo para la parte financiera. Yo podría comentar que ese existe, ¿verdad? Sin decir que es el mejor ni que es el peor, pero existe ese. Y actas de conformación de proyectos. Pues yo he visto varias, hay que acordarse que todos estos son proyectos públicos, así es que todos sus registros y récords son públicos, entonces uno debería de poder conseguir esa información porque es información, valga la redundancia, pública, ¿verdad? Ok, siguiente, Carlos. La siguiente es anónima. ¿En qué casos el fideicomisario puede ser un tercero? Creo que se brincó una. Sí, es que don Byron abajo pone que esa ya fue contestada, que la Ok, oíamos. listo, perfecto. Está en todas, está muy bien. Dice, ¿en qué casos el fideicomisario puede ser un tercero? De ahí, digamos que, vamos a ver, el fideicomisario, el usuario, por ejemplo, una empresa, una entidad pública hace un edificio para alquilárselo a otra entidad pública. Creo que hay un caso así con la gente bueno, no sé si al final lo terminaron de hacer así, pero en algún momento Arecep quería hacer una infraestructura para colocar ahí, no, perdón, Arecep no, la SUGEF quería hacer una infraestructura para colocar ahí, o la CONACYF más bien, quería hacer un edificio, un mega edificio para colocar ahí todo lo que le llamaban los órganos de desconcentración máxima, llámese las superintendencias, etcétera. Entonces, digamos, una institución lo hace, pero viene otra institución y lo usa. Y ese, digamos, sería un ejemplo. Ahorita sí, a golpe de memoria no se me ocurre ninguno más, y ahorita en alguna pregunta dice futura, se me ocurre, recapitulo y les doy un ejemplo más concreto y específico. Muchas gracias. La siguiente consulta también de don Byron Ramírez. ¿La UAP puede ser una empresa externa contratada por medio de una contratación directa? No debería, porque el reglamento de adquisición de bienes y servicios tiene que establecer topes presupuestarios. Digamos, en el caso, por ejemplo, de este fideicomiso de 5.000 millones de colones de Judesur, que es el que conozco mejor, el límite son $5.000. Entonces,
de $5,000 no alcanza ni para la papelería, digamos, de un proyecto de 5 o 6 años, ¿verdad? Porque estamos hablando de montos que posiblemente sean superiores a eso. Entonces, aunque en teoría se podría, realmente lo que define lo que se puede contratar está establecido en el reglamento de bienes y servicios, y ahí establecen las cuantías, digamos, de lo que se puede. En el caso particular de la contratación directa, también no solamente es un tema de monto, sino también hay que valorar otros criterios que permitan justificarlo. Entonces no es tan fácil, ¿verdad? Yo pensaría que la respuesta es que por contratación directa no debería de poderse, excepto que el reglamento establezca que sí. Muchas La UAP vendría gracias. a ser el PM del proyecto. Ah, perdón. No, no se preocupe. Ya leí la pregunta. ¿La UAP vendría a ser el PM del proyecto? Efectivamente, la UAP es el PM, digamos, que en este caso está compuesto por un equipo de profesionales. Las UAPs tienen distintas conformaciones, digamos, en esta que yo estoy es muy chiquitita, lo que tenemos es básicamente un gerente de la UAP, un encargado de adquisiciones, un encargado de contabilidad, que es un contador, ¿verdad? Para los estados financieros y demás, y soporte administrativo. Básicamente eso es la más chiquitita que hay posiblemente porque el proyecto es muy chiquitito, es apenas de 5,000 millones de colones. Hay otras donde se le agrega soporte legal, donde se le agregan especialistas en infraestructura, especialistas en la parte de diseño. Entonces depende mucho, digamos, del proyecto en particular. Obviamente es parte de la sabiduría que tiene que tener el fiduciario de cómo conforma esa UAP, ¿verdad? Para poder tenerlo. Y la otra cosa muy importante que hago aquí el comercial es que tiene que existir también, por lo menos, si no tienen una buena estimación, entonces hacer un estudio de mercado, los fiduciarios, para definir la cuantía, digamos, para los contratos, para las contrataciones de la UAP, porque hemos visto el caso de algunas contrataciones donde la asignación presupuestaria es insuficiente. Entonces son procesos que tienen que hacerse de nuevo porque no hay ningún oferente que se apegue, digamos, a lo que presupuestariamente estableció el fiduciario. Y eso obviamente ocasiona retrasos. Si no hay más consultas, damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Brenes por la excelente presentación. Gracias a todas las personas que participaron esta noche de la conferencia y recordarles que la grabación queda colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.